Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, debido a que estamos en la Cuaresma, quiero explicaros un poco por qué la pasión de Cristo, cuáles son los efectos, es decir, los frutos de la pasión de Cristo nuestro Señor, porque Cristo muere en la cruz. Entonces, los que tienen este catecismo bíblico apologético, lección 13, página 56, nos habla del misterio de la redención. Y los que tienen el pequeño aquí, también lección 13, página 25. Veamos un poco, primero un poco catequesis, después de ir profundizar en la teología. La redención. Entonces, en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, etc. Fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Este misterio de la crucifixión, de la muerte de Cristo, lo llamamos la redención. Entonces hay una pregunta que dice, ¿cuál es el misterio de la redención? El misterio de la redención es el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasión y muerte. Cristo dio su vida por nosotros para salvarnos, dice San Juan en su primera carta 3:16. Y San Pablo dice, Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación, en ofrenda de sacrificio de fragante y suave olor. Efesios 2:5. Entonces, nosotros como cristianos debemos saber que no hay mayor amor, mayor caridad que el de dar su vida por los que uno ama. De hecho, Cristo lo dijo esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiso Jesucristo padecer y morir por nosotros? Bien, quiso padecer y morir para satisfacer a Dios por nuestros pecados y merecernos el cielo. Entonces, el fin de la crucifixión, flagelación, corazón de espinas, vía crucis de Cristo, el fin es satisfacer por nuestros pecados. Dios perdona, pero exige reparación. Dios perdona, pero exige reparación. Sin efusión de sangre no hay perdón de los pecados, dice San Pablo. Dios perdona, sí, pero exige reparación. Es importante saber esto. Entonces, el hombre al pecar ofende a Dios, se separa de Dios, Dios perdona, pero exige reparación, y el hombre no puede reparar. ¿Qué va a hacer? Bien, Dios, que es el Todopoderoso, bien va a dar la solución, encarnarse, hacerse hombre, cargar con nuestros pecados y expiarlos en la cruz. Ahora, como Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, todo lo que hace en su naturaleza humana se atribuye a la divinidad. Por lo tanto, tiene un valor infinito. Por ejemplo, cuando el leproso se acerca y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo lo toca con el dedo, quiero sea limpio, y lo limpia. Entonces aquí el dedo, la mano, es instrumento de la divinidad. Entonces aquí el cuerpo de Cristo es instrumento de la divinidad, pero todo lo que sufre tiene un mérito infinito. Por eso Jesús quiso padecer y morir para satisfacer nuestros pecados y merecernos el perdón y por lo tanto el cielo. Hay una pregunta, la pregunta 70 que sigue, muy interesante. ¿Pueden salvarse todos los hombres después de la muerte de Cristo? Bien, sí. Todos los hombres pueden salvarse, ya que Jesucristo padeció y murió por todos. Ahora, ¿cómo llega esa salvación de Cristo a los hombres? Mediante los sacramentos. Los sacramentos. Son como 7 canales que transmiten salvación. Por eso el plan de Cristo es hacer llegar su salvación, claro, a los hombres mediante 7 canales que llamamos los 7 sacramentos. Con el bautismo nacemos como hijos de Dios. Con la confirmación nos confirmamos en la fe, nos hacemos adultos en la fe. Con la Eucaristía nos alimentamos de su cuerpo y sangre. Cuando estamos sucios, muertos, heridos mortalmente, perdón los pecados. Los santos óleos nos preparan a hacer brinco a la eternidad. Y hay 2 sacramentos para la sociedad, sacerdocio y matrimonio, ¿sí? Los 7 sacramentos son los 7 canales que transmiten esta salvación de Cristo. Los protestantes que quieren sin sacramentos directamente con Dios porque tienen fe, bien tergiversan la Biblia. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Que quede claro esto. Otra pregunta interesante.
¿Cuáles fueron los principales tormentos de Jesucristo en su pasión? Bien, la agonía en el huerto de los olivos, la traición de Judas, los azotes, la coronación de espinas y la crucifixión. Bien. Ahora vamos a ver qué ganó Cristo para nosotros en su crucifixión. ¿Cuáles son los frutos de la pasión de Cristo para con nosotros? Los que tienen este librito para hacer una buena cuaresma, Semana Santa, página 32. Efectos de la pasión de Cristo. Efectos o frutos de la pasión de Cristo. Este texto lo saqué de Santo Tomás de Aquino y del padre Antonio Royo Marín. Antonio Royo Marín, que fue un gran teólogo tomista del siglo XX. Página 32. Este tiempo de la pasión y Pascua es tiempo de renovación espiritual para seguir a nuestro Señor y aprovechar de los frutos de su pasión. Con su pecado de desobediencia, Adán perdió la gracia santificante, la filiación divina. Se hizo enemigo de Dios, es siervo del pecado y del demonio. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. Cristo vino para destruir el pecado. Adán, por su pecado, cerró la puerta de la vida eterna delante de todos sus hijos. Él había recibido la gracia como herencia a comunicar a sus hijos, la perdió, por lo tanto, al perderla, no pudo comunicarla a sus hijos, lo que llamamos el pecado original. Y por eso, todo niño nace separado de Dios, nace bajo el fuego del demonio. ¿Y cómo se repara esto? Para nosotros es el bautismo. Pero Dios misericordioso nos dio a su Hijo como Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, es decir, agonía, flagelación, coronación de espinas, cruz, muerte, nos mereció el perdón. Nos mereció el perdón. Con otras palabras, Él pagó nuestras deudas. Cristo nos salvó, sí, pero Él pagó la deuda de nuestros pecados. He aquí, en breve, los principales frutos de la pasión de Cristo para con nosotros. Santo Tomás de Aquino hace un resumen en 6 puntos. Primer fruto de la pasión de Cristo es la liberación del pecado. Nos liberó del pecado. Segundo fruto, nos libera del poder del demonio. Tercer fruto, nos libera de la pena del pecado, que es el infierno eterno. Cuarto fruto, nos reconcilia con Dios, haciéndose hijos de Dios. Abre la puerta del cielo por nosotros. Y el sexto fruto es para Él, exaltación del propio Cristo arriba de todo. Veamos ahora estos puntos. Primer fruto de la pasión de Cristo, ¿qué dijimos? Liberación del pecado. Leemos en el Apocalipsis de San Juan 1:5, nos amó, Cristo nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Nos limpió de sus pecados con su sangre. Como explica Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, tercera parte 49:1, la pasión de Cristo es la causa propia de la remisión de los pecados por 3 razones, por 3 capítulos. Porque excita en nosotros la caridad, primera vía. Segundo, por vía de redención nos rescató y por vía de eficiencia. Veamos esto. Entonces, es la explicación que da Santo Tomás de Aquino, que es el príncipe de los teólogos católicos, el más grande de los que explicaron la fe cristiana. Entonces, Cristo nos amó y nos limpió de los pecados por su sangre. La pasión de Cristo, dice Santo Tomás, es la causa propia de la remisión del perdón de los pecados por 3 capítulos, por 3 razones. Primero, porque excita en nosotros la caridad para con Dios al contemplar el amor inmenso con que Cristo nos amó, pues quiso morir por nosotros precisamente cuando éramos aún enemigos suyos. Entonces, cuando uno piensa en lo que Cristo hizo por nosotros, bien dice, Dios mío, te agradezco. Excita la caridad para con Dios. Y mire, hermanos, la caridad de Dios con nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo, cargó con nuestros pecados para libertarnos. Esto lo dice San Pablo, Romanos 5:10. Pero la caridad nos obtiene el perdón de los pecados, según leímos en San Lucas
le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. La mujer pecadora que limpió los pies de Jesús, ¿no? Le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. Entonces, por ejemplo, una persona bautizada está en pecado mortal. Está en pecado mortal. Quiere confesarse, porque Dios puso la confesión como un remedio, y no hay sacerdote, no puede confesarse. ¿Qué debe hacer? Y bien, si hace un acto de contrición perfecta, se arrepiente de todo corazón de sus pecados, queda perdonado, con el deseo de confesarse. Y apenas ve un sacerdote, Padre, confiéseme por favor. Pero ya recuperó la gracia porque hizo acto de caridad perfecta, de amor de Dios. Arrepentido totalmente de sus pecados porque amo a Dios. Porque mucho amó, le son perdonados sus muchos pecados. Segundo punto, nos libera del pecado por vía de redención, de rescate. Siendo Él nuestra cabeza, como la pasión sufrida por la caridad y obediencia, nos libró como miembros suyos, nos libró de los pecados, como miembros, pagando el precio de nuestro rescate. Como si un hombre mediante una obra meritoria realizada con la mano se redimiese de un pecado que había cometido con los pies. Porque así como el cuerpo natural es uno, no obstante constar diversidad de miembros, así la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se considera como una sola persona con su divina cabeza. Entonces Jesús, nuestra cabeza, paga en nuestro lugar nuestros pecados. Pero insisto, esta salvación, redención, no es automática, se aplica mediante los santos sacramentos. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen. El que cree se hace bautizar, se salva. El que no cree se condena. Entonces necesitamos el bautismo en primer lugar. Y si hemos pecado, bien, Cristo todavía dejó otro sacramento de liberación del pecado, que es el perdón de los pecados. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quienes perdonados, y a quienes retienen, quienes retenidos. Tercer punto, ¿cómo nos libera del pecado? Por vía de eficiencia, en cuanto la carne de Cristo, en la que sufrió su pasión, es instrumento de la divinidad. La carne, el cuerpo de Cristo, naturaleza humana, es instrumento de la divinidad, de donde proviene que los padecimientos y las acciones de Cristo producen por la virtud divina la expulsión del pecado. Entonces, los padecimientos y las acciones de Cristo producen por poder divino la expulsión del pecado. Con su pasión nos liberó Cristo de nuestros pecados casualmente, o sea, instituyendo la causa de nuestra liberación, en virtud de la cual pudieran ser perdonados los pecados en cualquier tiempo pasado, presente y futuro que sean cometidos. Como si un médico preparara una medicina con la cual pudiera curarse cualquier enfermedad aún en el futuro. Por ejemplo, no sé quién inventó el carro, quién inventó la aspirina, pero yo utilizo este instrumento que él inventó. Entonces Cristo, por su pasión, nos mereció el perdón. Entonces Él aplica el perdón a nuestras almas mediante, dije, los santos sacramentos. Un doctor inventa una medicina, aunque él haya fallecido, y bien sigue ayudando a otros mediante esta medicina. Es importante esto. La pasión de Cristo, sufrimientos, penas, dolores, fue la causa universal de la remisión de los pecados de todo el mundo. Pero, y ahí es importante esto, su aplicación de esta redención particular a cada pecador se hace en el bautismo, la penitencia y los demás sacramentos, que tienen el poder de santificarnos en virtud de la pasión de Cristo. Entonces los que pretenden creer en Cristo ya no es completo, les falta. También por la fe se nos aplica la pasión de Cristo para recibir sus frutos, como dice San Pablo a los Romanos 3:25. Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio mediante la fe en su sangre. ¿Por qué un cristiano se bautiza? Porque tiene ya fe en Cristo. Primero se explica quién es Cristo, qué hizo por él, y cuando él ya entendió esto, acepta a Cristo como su Salvador, cree en él, entonces al bautizarlo lo libera del pecado. Porque el católico que pecó gravemente se confiesa, porque tiene fe.
Porque el protestante no se confiesa, porque perdió la fe, pobrecito. Tiene otra fe inventada por Lutero, que no es la correcta, aunque se diga cristiano, hay problema. Entonces, Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio, la fe en su sangre. ¿Es bueno creer en Cristo? Claro que sí, es necesario, pero también hace falta hacer lo que dijo. Pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe informe que puede coexistir con el pecado, sino la fe informada por la caridad, para que de esta suerte se nos aplique la pasión de Cristo, no solo en el entendimiento, sino también en el afecto, es decir, en la voluntad. Entonces hay dos tipos de fe: la fe informada por la caridad y la fe sin caridad. Por ejemplo, un católico borracho, un católico adúltero, un católico vicioso, tiene fe todavía, cree, hasta lleva su rosario en su cuello, pero está en pecado mortal. Es como tener la lámpara sin luz. Cuando se confiesa, bien recibe la gracia, la caridad y el Espíritu Santo. Entonces ahí tiene realmente la fe informada, iluminada por la gracia y la caridad. Entonces, tener fe en Cristo está bien, pero la fe informada por la gracia y teniendo la caridad. Y por esta vía se perdonan los en virtud de la pasión de Cristo. Entonces, primer efecto de la pasión de Cristo, resumen: liberación del pecado. Se hace por vía de, porque existe la caridad en nosotros, por vía de redención nos rescató, y por vía de eficiencia. Es decir, la causa del perdón de los pecados es la pasión de Cristo. Ahora hay un sacramento extraordinario que es la Santa Misa. La misa en concreto es el sacramento del Calvario hecho presente en nuestros días, en ese momento, sobre el altar, con la misma eficacia en nuestro provecho. Cuando uno escucha misa, aunque no comulgue, aunque esté en pecado, está como delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo. Y por eso muchos pecadores asistiendo a misa con fe, aunque esté en pecado, pidiendo a Dios misericordia, y bien Dios mueve su voluntad al arrepentimiento, a la confesión, y salir del pecado y recuperar la gracia y la santidad del Espíritu Santo. Entonces, libera del pecado. Y sin efusión de sangre, dice San Pablo, no hay perdón de los pecados. Ahora, este perdón de los pecados llega a nosotros mediante los sacramentos y no solamente porque yo creo en Cristo ya. Segundo fruto de la pasión de Cristo, liberación del poder del diablo. Es interesante esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Al destruir el pecado, destruye el poder del diablo. El diablo es como un león rugiente. León rugiente, dice San Pedro, ¿no? Bien, pero frente a un cristiano que vive en gracia y en santidad, es como una mosca. Una mosca la aplastas. El diablo no puede nada contra un alma perdonada, santificada, liberada del pecado. Lo que da poder al diablo es el pecado. Destruir el pecado es destruir el poder del diablo. Por eso yo digo, evangelizar es humanizar, es civilizar, es ayudar a la gente a vivir como hombres. Y por eso los que propagan la corrupción son unos necios de primera, son unos criminales, son unos realmente injustos y malhechores. Entonces, segundo fruto de la pasión de Cristo es liberación del poder del diablo. Al acercarse su pasión, dijo el Señor a sus discípulos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra en la cruz, todo lo atraeré a mí. San Juan 12:31. Escuchemos la hermosa exposición de Santo Tomás de Aquino acerca del poder que el diablo ejercía sobre los hombres antes de la pasión de Cristo. Hay que considerar tres cosas, dice Santo Tomás. El diablo tiene poder sobre los hombres por culpa del hombre, por parte del hombre, por parte de Dios y por parte del diablo mismo. Veamos esto. Por parte del hombre, que con su pecado mereció ser entregado en poder del diablo, que con la tentación le había superado. Entonces, cuando uno dialoga con el diablo, dialoga con el pecado,
y bien cae, si peca, bien cae bajo el poder del diablo, o su imprudencia. Y en ese sentido, la pasión de Cristo libró al hombre del poder del diablo, causando la remisión de su pecado. Entonces Cristo destruye el pecado, por lo tanto, libera al hombre del poder del diablo. Por parte de Dios, a quien ofendió el hombre pecando, ya que en justicia fue abandonado por Dios al poder del diablo. La pasión de Cristo nos liberó de esta esclavitud, reconciliándonos con Dios. Entonces, repito, ¿de dónde saca el diablo su poder sobre los hombres? No de sí mismo, en sí no tiene ningún poder sobre los hombres, ningún derecho. Viene del pecado. Al pecar, el hombre se entrega al diablo. Y al ofender a Dios, Dios también se retira y el diablo toma lugar. Entonces, al eliminar el pecado y al reconciliarnos con Dios, bien, el hombre queda libre del poder del diablo. Y también por parte del diablo, que con su perversísima voluntad impedía al hombre la consecución, el alcanzar su salvación. Y en ese sentido nos liberó Cristo del poder del diablo, triunfando de él con su pasión. Como dice Santo Agustín, era justo que quedaran libres los deudores que el demonio retenía, en virtud de la fe en aquel a quien, sin ninguna deuda, había dado muerte, maquinando contra él. Entonces aquí el demonio tiene poder sobre los hombres por su culpa, porque pecan, porque consienten. Pero el diablo tocó a Cristo inocente. El demonio maquinó la muerte de Cristo en la cruz injustamente, porque Cristo no tiene ningún pecado. Y por lo tanto Cristo jugó con él para vencerlo así. Por eso, para completar la doctrina hay que añadir las siguientes observaciones. El demonio no tenía antes de la pasión de Cristo poder alguno para dañar a los hombres sin la permisión divina, como aparece claro en el libro de Job 1:12. Entonces, en sí, el demonio no tiene ningún poder en sí mismo, pero a veces Dios permite para el prueba de los hombres y también para que los hombres puedan aplastar a causa del diablo, podemos decir. También ahora puede el diablo, permitiéndolo Dios, tener a los hombres, tentar a los hombres en el alma y vejarlos en el cuerpo. Entonces, si Dios permite, hoy también el diablo puede tentar a los hombres en el alma y en el cuerpo. Por ejemplo, cuando el diablo impulsa a un niño a hacer fechorías, ¿qué pasa? Si uno resiste, el diablo está vencido. Si uno consiente, el diablo vence. Entonces hace falta siempre hacer el contrario de lo que uno quiere hacer de mal. Cuando uno está tentado y hace el contrario de la tentación, el diablo está vencido. Que cuenta con una mosca, se puede aplastarla, ¿sí? Aplastémoslo. Cada vez que tenemos ganas de hacer una fechoría, si hacemos el contrario, el diablo queda aplastado. Entonces hoy Dios permite al diablo tentar a los hombres, es verdad, pero Dios, lo dice en San Pablo, no permitirá que sean tentados arriba de su fuerza. Entonces hoy los hombres pueden ser tentados, pero tienen preparado el remedio en la pasión de Cristo, con la cual, con ese remedio se pueden defender de las impugnaciones, de los ataques del diablo para no ser arrastrados al abismo de la condenación eterna. Los que antes de la pasión resistían al diablo por la fe en esta futura pasión, podían también obtener la victoria sobre él. Entonces, los judíos, los pueblos antes de Cristo, tenían fe en Cristo venidero. ¿Sí? Nosotros tenemos fe en Cristo que ya vino. La fe en la pasión de Cristo nos libera. Pero no podían, los hombres del pasado, no podían evitar el descenso provisional a los infiernos, llamamos limbo de los patriarcas, de lo que nos liberó Cristo con su pasión. Este limbo de los patriarcas ya no existe. Cuando decimos en el credo descender a los infiernos, cuidado, no es el infierno, es inferi, lugares de abajo. Hay 4 inferi. El infierno de Satanás, no. Purgatorio, no. Limbo de los niños sin bautismo, no. El cuarto era lugar donde estaban los santos del Antiguo Testamento. Cristo los liberó de ahí, los llevó al cielo consigo. ¿Permite Dios al diablo engañar a los hombres en ciertas personas, lugares, tiempos, según las razones ocultas de los juicios divinos?
Pero siempre tienen los hombres preparado por la pasión de Cristo el remedio con que se defiendan de la maldad del diablo con la época del anticristo, aún en la época de Cristo. Entonces siempre el diablo puede tentar, Dios permite, ok, pero tienen, incluso en el tiempo del anticristo, preparado el remedio para luchar y triunfar. Si algunos descuidan valerse de este remedio, esto no dice nada contra la eficacia de la pasión de Cristo. Entonces, resumen de este segundo fruto de la pasión de Cristo: liberación del poder del diablo. ¿Cómo Cristo el hombre entrega al diablo pecando? Bien, Cristo le merece el perdón con el bautismo, el perdón de los pecados, confesión. Por parte de Dios, Dios abandona al hombre que peca, bien, Cristo nos reconcilia con Dios. Tercer fruto, liberación de la pena del pecado, es decir, liberación del infierno eterno. El profeta Isaías, este capítulo 53 de Isaías es muy interesante, es mesiánico, habla de la pasión de Cristo. El profeta Isaías había anunciado de Cristo: Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con el fin de librarnos de la pena de nuestros pecados. De dos maneras, dice Santo Tomás, fuimos liberados por la pasión de Cristo del reato de la pena, directamente, en cuanto que fue suficiente, sobreabundante satisfacción por los pecados del mundo entero, y ofrecida la satisfacción, desaparece la pena, e indirectamente en cuanto que la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado, en el que se funda el reato de la pena. La pasión de Cristo produce su efecto satisfactorio de la pena del pecado en aquellos a quienes se aplica por la fe, la caridad y los sacramentos. Por eso, los condenados del infierno, que no se unen a la pasión de Cristo por ninguno de esos capítulos, no perciben el fruto de la pasión de Cristo. Entonces podemos librarnos de la pena del pecado por la fe, la caridad y los sacramentos. Por ejemplo, un budista, un pagano, un musulmán, un no católico, que sabe que hay Dios arriba, ¿sí? Señor, yo creo que existes, quiero hacer tu santa voluntad. Y bien, esta persona tiene el deseo del bautismo, queda purificada por la fe. Ahora, el cristiano que está en pecado mortal, que llora su pecado, se arrepiente de todo corazón y quiere libertarse del pecado, que quiere confesarse, y bien hace acto de contrición perfecta, con el deseo de confesarse, ya está liberado, tiene la caridad. Y el sacramento remedia todo. Entonces, por eso el más grande servicio, caridad que puede hacer un sacerdote con la gente es confesar. La más grande caridad que podemos hacer con un amigo, un compañero, un vecino, un hermano, cualquier católico, es ayudarlo a recapacitar, instruirlo y confesarse y salir del pecado. Y si no se ha bautizado, a bautizarlo. Para no alargar demasiado, voy a hacer un resumen ahora. Ahora, para conseguir el efecto de la pasión de Cristo es preciso que nos configuremos con Él. Esto se logra por el sacramento del bautismo. Según las palabras de San Pablo, con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte. La pasión de Cristo también nos liberó de la muerte corporal, que es pena del pecado, porque es preciso que los miembros de Cristo se configuran con su divina cabeza. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Otro fruto de la pasión de Cristo, dije voy a hacer corto, la apertura de la puerta del cielo. Cristo, por su pasión, nos abrió la puerta del cielo. San Pablo escribe en su epístola a los Hebreos 10:19: en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió, esto es, en el cielo, cuyas puertas estaban cerradas por el pecado original y por los pecados personales de cada uno. Pero Cristo, en virtud de su pasión, nos liberó no solo del pecado común a toda la naturaleza humana, del pecado original,
sino también de nuestros pecados personales, con tal que nos incorporemos a Él con el bautismo o la penitencia. Y finalmente, sexto fruto de la pasión de Cristo, exaltación del mismo Cristo en su naturaleza humana, constituido juez de vivos y difuntos. Se humilló, dice San Pablo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, a fin de que en nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 8. Escuchemos la bellísima explicación de Santo Tomás. El mérito supone cierta igualdad de justicia entre lo que se hace y la recompensa que se recibe. Ahora bien, cuando alguno por su injusta voluntad se atribuye más de lo que se le debe, es justo que se le quite algo de lo que le es debido, como el ladrón que roba una oveja debe devolver 4, según la ley, Éxodo 22:1. Esto se llama merecer, en cuanto que con ella se castiga su mala voluntad. Puede de la misma manera, cuando alguno por su voluntad justa se quita de lo que tenía derecho a poseer, merece que le añada algo en recompensa de su justa voluntad. Esto dice San Lucas: el que se humilla será ensalzado. Ahora bien, Cristo se humilló en su pasión por debajo de su dignidad en 4 cosas: en soportar la pasión y la muerte de lo que no era deudor, en lugar que ya su cuerpo fue depositado en sepulcro y su alma descendió a los infiernos, en la confusión y los oprobios que soportó, por ellos mereció sentarse a la diestra del Padre y que se doble ante él toda rodilla. Y finalmente, el haberse entregado a los poderes humanos en la persona de Pilatos, por ello recibió el poder de juzgar a vivos y a muertos. Entonces, queridos hermanos, resumen de todo esto: el hombre peca, Dios ofendido promete un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, que es Dios Redentor y Salvador. Cristo con su pasión nos liberó del pecado, primer fruto. 2, nos liberó del poder del diablo. 3, nos liberó de la pena del infierno. 4, nos reconcilió con Dios. 5, abrió la puerta del cielo, y todo eso para nosotros. Y 6, mereció su propia exaltación, que es como hombre, juez de los vivos y de los muertos. Entonces, en resumen, dije de todo. ¿Qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. ¿Cómo se destruye el pecado? Con el bautismo. Y si el bautizado pecó, con la penitencia, confesión, arrepentimiento. Y si no puede confesarse porque no hay sacerdote, porque no logra confesarse, a pesar de haber ido 5 veces a la iglesia, no pudo, y bien se pone de rodilla, se arrepiente de todo corazón, pide perdón al Señor con el deseo de confesarse y firme el propósito de corregirse. Eso se llama acto de contrición perfecta. Dios ya perdona su pecado y apenas ve un sacerdote se confiesa. Mientras si muere, se salva. Si muere, se salva. No es que salva sin confesión, se salva porque quiere confesarse. Y tiene el arrepentimiento total de sus pecados con firme propósito de corregirse. Entonces, lo que dijimos, lo que da poder al diablo es el pecado. ¿Cómo debemos evitar el pecado? Rezando, alejándose de las ocasiones del pecado, confesándose regularmente y sobre todo comulgando. Porque la comunión no solo borra los pequeños pecados veniales, también aumenta la gracia, la fe, la caridad, las virtudes del Espíritu Santo y nos preserva de los pecados mortales. La comunión bien hecha preserva de los pecados mortales. Es sumamente importante. Ahora ustedes entienden por qué hay tantos problemas en la sociedad. Y bien hay tantos problemas en la sociedad porque la gente ya no comulga o comulga quizás indignamente, y esto es sumamente grave. Por ejemplo, en este catecismo bíblico apologético, página 170, lección 42, pregunta 233: ¿qué beneficios produce la comunión bien hecha?
Bien, la comunión bien hecha aumenta la gracia, la santidad, borra las culpas veniales, preserva de las mortales y es prenda de vida y resurrección gloriosa. El que, si alguno come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es la carne mía para el mundo. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Entonces es sumamente importante para no caer bajo el influjo, el poder del diablo, alejarse, dije, de las ocasiones del pecado. Es importantísimo. Allí el Evangelio es muy claro. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Entonces no se juega redes sociales, amistades, discotecas, esto, aquello. Y bien, si esta cosa causa pecado, bien cortar. Hace falta evitar la ocasión del pecado. El diablo dice, disfrute de la vida. La vida pasa, sí, hijito, pero el infierno no pasa. El que cae en el infierno nunca saldrá del infierno. Y precisamente tenemos avivar nuestra fe y no tener miedo a unos tontitos ignorantes que no saben nada, que están podridos por 1000 pecados en su alma, en su cuerpo, y que nos aconsejan. Un católico no debe tener miedo a lo que dirán. El que dirán no es niño de un cristiano. No somos hijos de Jesucristo, por lo tanto tenemos la fe y tenemos gracias a Dios, porque nuestra fe debe ser una grande protección para nosotros. Cuando estamos tentados, cuando queremos hacer pecados, imitemos a este santo que decía, bien, mi cuerpo me impulsa al pecado, y si peco puedo caer en el infierno, vamos a hacer una prueba. Tomó una vela, un cirio, la prendió y puso su dedo, apenas toqué el fuego, dijo, ¡ay! No aguanto ni un segundo, entonces ¿cómo voy a aguantar eternamente el fuego eterno del infierno? Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos nuestra fe. El pecado no es cualquier cosa. La más grande desgracia que puede caer sobre una persona humana es el pecado mortal. Y la más grande caridad que podemos hacer es ayudarlo al otro a salir del pecado. Por eso en el pasado había tantas comunidades religiosas, monjes, monjas, que rezaban para consolar a los pecadores. No olvidemos, rezar siempre para la consolar a los pecadores, personarse a los justos, ayudar a los difuntos. Y ayudemos a nuestros hermanos en el bien, regalándoles libritos, folletos, catecismos, llevándolos a la misa, a los retiros, etcétera, para que recapaciten. ¿Por qué pecan tanto? Y porque no oyen la palabra de Dios. Y hoy, por desgracia, como decía un periodista católico del siglo XIX, Luis Boyo, 50,000 ignorantes tomaron el lugar de Cristo y de su iglesia para predicar mentiras a la gente. Todas esas películas, esas novelas, esas cositas, ¿qué enseñan lo concreto? Enseñan otra cosa que el Evangelio. En lugar de impulsar a la gente a la virtud, más bien favorecen las pasiones y el pecado. Entonces, vamos a ver si algo quedó en su cabeza. 6 frutos de la pasión de Cristo: liberación del pecado, liberación del poder del diablo, liberación de la pena del pecado, que es el infierno, reconciliación con Dios, apertura de la puerta del cielo y exaltación del mismo Cristo. Bien, gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, debido a que estamos en la Cuaresma, quiero explicaros un poco por qué la pasión de Cristo, cuáles son los efectos, es decir, los frutos